La dimisión de don Leopoldo González Echenique como presidente de RTV en 2014 puso fin a un mandato que en teoría tendría que haber durado hasta 2018, solo 2 de los 6 años de mandato, algo que por cierto viene a ser habitual en la historia de RTV que ningún mandatario finalice su mandato. El aparato del Partido Popular rajoyano tomó el control y decidió poner a alguien de la casa, como era don José Antonio Sánchez Haas. Es cierto que José Antonio Sánchez hace 20 años, cuando trabajaba en una empresa privada, yo podía compatibilizar mi trabajo y hacía trabajos para el Partido Popular. La persona que ya había mandado en RTV en el final del mandato del señor Aznar, volvía por tanto para mandar en RTV en el final de mandato del señor Rajoy. Por segunda vez se incumplió la ley 2006 que decía que el presidente de RTV tenía que ser consensuado por 2/3 del Congreso, es decir, por PP y PSOE, y volvió a usarse la vía de un decreto que permitía que el Partido Popular impusiera su mayoría parlamentaria. Yo no despedí a nadie en Radio Televisión Española. Entonces, claro, que me vengan a mí, que todavía no he llegado, acusándome de eres y tal, cuando yo nunca jamás despedí absolutamente a nadie. El pluralismo y como es la objetividad y tal, eso es mi modelo de televisión, no puede ser otro, porque si fuera otro estaría invalidado, puesto que esto está regulado, como digo, por 2 leyes. El señor don José Antonio Sánchez Haas tenía 2 problemas muy claros. El primero, la audiencia. Recordemos que ya durante la etapa del señor Fran Llorente, a pesar de lo elogiada que era, se había perdido la audiencia, el liderazgo de audiencia del histórico Telediario 2, el de las 9, que desde entonces ganaba Informativos Telecinco con el señor Piqueras. Quizá gracias en parte al efecto arrastre de pasapalabra. Pero es que durante la etapa de los señores Echenique y Somoano también se había perdido el liderazgo del mediodía, el del informativo de las 3, con doña Pilar García Muñiz. El otro gran problema que tenía Haas es que su mayor enemigo estaba en casa, en el propio personal de Torre España, del Pirulí, que era mayoritariamente contrario al Partido Popular. El mismo año 2014 que el señor José Antonio Sánchez Haas tomaba la presidencia de RTV, se renovaba el llamado Consejo de Informativos, que eran los representantes de los trabajadores escogidos para velar por la independencia de RTV, siguiendo el mandato de la ley vigente. El elegido para ser presidente del Consejo de Informativos en ese año 2014 era don Alejandro Caballero y su vicepresidente y portavoz era don Xavier Fortes. Otros miembros destacados de la dirección de aquel Consejo de Informativos eran doña Maribel Sánchez Maroto, doña Marga Gallego, doña Josefa Rodríguez Voces, don Carlos Ruscalleda y don Gabriel López. Un elemento en común de todos aquellos profesionales de RTV es que eran todos muy cercanos al señor Fran Llorente, lo cual hizo que él fuera visto como el padre espiritual del Consejo de Informativos y todo el sector mayoritario, y la madre espiritual sería doña Alicia Gómez Montano, la que en su día había sido estigmatizada por la derecha como jefa del Comando Rubalcaba del Pirulí. Entre los principales referentes del Consejo de Informativos estaban los llamados matrimonios de RTV, comprometidos con la televisión pública y considerados progresistas. Durante su mandato, como jefe de informativos, don Julio Somoano había intentado llevarse bien con el Consejo de Informativos. En cambio, don José Antonio Sánchez Haas no tenía ninguna intención de llevarse bien con aquellos, dado que les consideraba sus enemigos. Que bueno, que yo soy del PP, porque ya reconocí aquí que cobré del PP cuando hice trabajo hace 20 años para el PP. Bueno, puede ser un argumento también, pero yo no creo que sea del PP por eso, yo voto al PP. De luego, a quien no he votado en mi vida, ni pienso hacerlo, es a la izquierda plural, señor Sisto, como muchos millones y millones de españoles. Pero al PP sí, yo voto al PP y seguiré votando al PP. Xavi Fortes, vicepresidente del Consejo de Informativos de Televisión Española. Es un perfecto relato y retrato de lo que está pasando en Radio Nacional o en Televisión Española. A nosotros nos pagan los ciudadanos con sus impuestos, por lo tanto exigen, o deben exigir, y yo creo que exigen,
una televisión plural, independiente y transparente que desde luego con declaraciones como ayer en la sede parlamentaria, en la Comisión de Control de Radio Televisión Española ha hecho nuestro presidente, desde luego quedan absolutamente en entredicho. Don José Antonio Sánchez nombró nuevo director de informativos al señor Álvarez Gundín, que ya había estado en su equipo en los tiempos del gobierno Aznar y que venía de ser directivo del periódico derechista La Razón, lo cual no era la mejor carta de presentación de alguien que pretendiera ser objetivo o que pudiera ser aceptado por la izquierda. El equipo que formó el señor Gundín estaba encabezado por figuras de lo que podríamos llamar el sector de los heridos de Torre España, aquellos que se consideraban heridos por haber estado relegados durante los 7 años de mandato del señor Fran Llorente por su cercanía al Partido Popular. Aunque las presentadoras del Telediario 1 y el Telediario 2 siguen siendo doña Pilar García Muñiz y doña Ana Blanco, quienes de verdad mandaban en los contenidos de esos dos informativos eran doña Pepa Sastre como editora del Telediario 1 y doña María Izaguirre como editora del Telediario 2. El señor Genaro Castro seguía al frente de Informe Semanal, que volvía a su antiguo horario de los sábados por la noche, y el señor don Sergio Martín seguía al frente del canal 24 Horas, incluyendo la presentación de su programa estrella. Pero la figura más importante de ese organigrama era doña Carmen Sastre, nombrada coordinadora de informativos. Y dado que el señor Gundín era un hombre poco dado a salir de su despacho y que por motivos de salud tendría varias indisposiciones, quien de verdad va a ejercer como jefa de informativos en este periodo va a ser la señora Sastre. Y una de las primeras decisiones que tomó fue una serie de ceses en el equipo que estaba heredando del señor Somoano. La primera de ellas, destituir a doña Begoña Alegría como subjefa de Nacional. Esta decisión fue considerada una declaración de guerra para el Consejo de Informativos, que organizaron la primera cadena de protestas contra la nueva dirección de RTVE, conocida como Black Friday, y que fue una asentada de viernes de todo el personal de Torre España. Una buena muestra del desacomplejamiento que tenían los informativos de la señora doña Carmen Sastre es que recuperaron como jefa de economía a la periodista doña Cecilia Gómez Salcedo, aquella que había sido destruida durante la etapa del señor Somoano por considerar que había hecho una lista negra contra el sector mayoritario de Torre España. Y si en su momento el presidente don Leopoldo González Echenique no la había defendido nada cuando salió aquel escándalo, el actual presidente, don José Antonio Sánchez Haas, sí lo hizo. Y esta persona que hizo la lista negra ha sido ahora elevada a directora general, y toda la información económica que todos los españoles ven con cargo a los fondos públicos, la dirige esta señora que hizo las listas negras. Mire, es que en Radio Televisión Española la cadena perpetua no existe. No existe, la cadena perpetua no existe ni en España, ni para nadie, ni para los más, con lo cual, si en un momento dado, que yo no lo sé, que no lo viví, que no estaba allí, una redactora cometió una falta y fue destituida, pues oiga usted, ¿qué quiere usted? Que esté ahí ya toda la vida. Es más, yo hasta donde sé, pues mi anterior predecesora en el cargo consideraba que eso era así, pero yo considero a lo mejor que no, y considero que es más grave vulnerar el secreto de las comunicaciones. Me parece que eso es mucho más grave que otras cosas. Doña Cecilia Gómez Salcedo no fue demasiado bien recibida porque cuando volvió a la redacción se encontró una horca esperándola en su mesa. Que una periodista de Televisión Española, jefa de área de economía, se encuentre en su mesa de trabajo una soga de ahorcado, que uno o unos psicópatas se expresen de la única forma que les alcanza su perturbación. Y volviendo al tema de la amenaza de muerte, efectivamente esto es un hecho lamentable. Yo en esta comisión los he calificado de aprendices de nazis y de matones de tercera. Son delincuentes que no van a amedrentar, por supuesto, a la dirección de la compañía de Radio Televisión Española, y que por lo tanto será perseguido por todos sus compañeros, por todas las personas de bien, y naturalmente si son identificados serán puestos de cara a la justicia para que se aplique la misma a este tipo de delincuencia. En aquel equipo de Televisión Española también son piezas claves don Eladio Jareño, que como director de TVE era el responsable de los contenidos, y una figura interesante, el señor don Juanma Hidalgo, el que había sido antiguo líder sindical de UGT, que había liderado las manifestaciones contra el señor Urdaci, había ido evolucionando y ahora estaba con el sector minoritario y acepta el cargo de director de la A2. El señor Eladio Jareño y el señor Hidalgo se conocían muy bien porque ambos habían trabajado en su día en la creación de los Lunis. Una segunda campaña de protestas fue usando los llamados lazos naranjas, que cada vez que un político de la izquierda
fuera entrevistado en la televisión pública, apareciera con un lazo naranja que pusiera la TV es de todos, como para dar a entender que aquella dirección de informativos del equipo de la señora Carmen Sastre les parecían una pandilla de manipuladores. Volviendo a algo habitual, que cada vez que era entrevistado un político de izquierdas apareciera con el lazo naranja, que era un tanto incómodo para los presentadores de RTV entrevistar a alguien que poco menos que le estaba llamando manipulador en la cara. Sabes que sí, por eso es un honor para mí llevar este lazo, ¿sabes por qué? Este lazo naranja y ver que también lo llevan algunos de los cámaras. Pablo. La entrevista del señor don Sergio Martín al señor don Pablo Iglesias en el canal 24 Horas fue muy comentada por temas que ya hemos tratado en este canal, pero lo llamativo es que mientras estaba produciendo esa tensa entrevista, el antecesor de don Sergio Martín, quien había presentado ese mismo programa en la etapa final del gobierno Zapatero, está tuiteando contra el presentador. Siendo la primera vez en la historia de RTV que ves a un presentador haciendo una entrevista y al mismo tiempo su antecesor poniéndolo a caldo. El asunto de ETA. Hay un vídeo, bueno, claro, uno pone Pablo Iglesias en internet y aparecen miles de vídeos, pasado, presente, del pasado lejano muchísimos. Y hay uno en el que hemos visto a Pablo Iglesias defender la salida de los presos de ETA de las cárceles. Esta semana está usted de enhorabuena, entonces. No es un problema de enhorabuena y que nadie juegue con el dolor de las víctimas para hablar de un tema. No es mi intención. Nada más acabar esa entrevista, el Consejo de Informativos de RTV pidió el despido de don Sergio Martín. Por intervenciones como esta, el Consejo de Informativos de Televisión Española va a pedir el cese de Sergio Martín tras su entrevista a Pablo Iglesias. Si un presentador de la televisión que pagamos entre todos le dice al dirigente de una fuerza política que está disputando la primera posición en las encuestas, le dice, usted estará de enhorabuena por la salida de presos de ETA. Algo que los informativos que dirigía el señor Gundín no aceptaron, porque ya sabían perfectamente que estaban en minoría en Torre España. Recordemos que cuando llegó el señor Gundín, de nuevo el Consejo de Informativos hizo una de esas votaciones para poner de manifiesto cómo respiraba la redacción de informativos de Televisión Española, entre quienes serían, digamos, del sector más cercano al Partido Popular y quienes serían más cercanos al sector progresista detractor del Partido Popular, y la diferencia fue bastante notable. 28 redactores por un lado contra más de 500 por el otro. Hay que recordar que durante los 7 años de mandato del señor Fran Llorente, que incluyeron el famoso ERE que se llevó por delante a un tercio de la plantilla, se contrataron más de 200 personas. Entre ellas muchas que venían de la cadena SER, como la señora Ana Pastor o la señora Mame Mendizábal, o algunas que venían del periódico Público, como don Juan Pedro Valentín, pero durante la etapa de los señores Echenique y Somoano no habían podido hacer ninguna contratación porque las contrataciones estaban congeladas por el Ministerio de Hacienda. Al no tener ingresos RTV por no tener ya publicidad, para hacer cualquier contratación tenía que autorizarlo a Hacienda. Eso llevó a doña Carmen Sastre a ver a don Cristóbal Montoro y a pedirle permiso para hacer contrataciones. Accedió a que contratara a 11 personas máximo. Así que la señora Sastre hizo aquellas 11 contrataciones, la mayoría de ellas mujeres, para que se incorporaran a la redacción de informativos. Aquellas contrataciones fueron muy mal recibidas por el Consejo de Informativos, que con el apoyo de importantes medios del sector progresista inició una estigmatización contra ellas, acusándolas de querer formar una redacción paralela en RTV. El mismo día en que entraban a trabajar, el Consejo de Informativos escenificó el rechazo que les producían aquellas mujeres, recibiéndolas dándoles la espalda literalmente y subiendo luego la foto a su Twitter, donde calificaban a aquellas redactoras como directivas de TV. Don Enric Sopena, en su digital, elplural.com, publicó un amplio currículum de las 11 contrataciones, despreciándolas y diciendo que muchas de ellas habían trabajado en la cadena derechista Intereconomía. Y hablando de desearle mal al prójimo, eso es al parecer lo que hace Enric Sopena, que en su página digital ha puesto el punto de mira sobre los periodistas contratados por Televisión Española y a los que recrimina haber trabajado en Intereconomía. Sopena, que fue el gran comisario político del PSOE en Radio Televisión Española, no tolera, al parecer, que trabajen en la televisión pública periodistas que no profesen la misma militancia que él. Si la gran acusación que puede hacer contra ellos es que provienen de los pechos de gente como Ariza y como Algarra, según dice,
Resulta que los servicios informativos de Televisión Española han contratado a 11 periodistas. Son contratos eventuales, temporales, y los 11 nuevos periodistas que se han incorporado a la redacción de informativos de toda España han sido muy mal recibidos. Y una de las cosas que les achacan todos los que les dan la espalda, como podemos ver en esa imagen, ese plante en la redacción, con unos sindicatos que controlan la redacción de informativos y que llevan a sus compañeros a dar la espalda a los nuevos, es que han cometido un pecado horrible, que es que algunos de ellos habían trabajado en Intereconomía. Era un tanto llamativo porque, si bien es cierto que doña Susana Burgos había sido tertuliana de opinión en Intereconomía, doña Alejandra Lloza, su única labor en Intereconomía había sido hacer la información meteorológica. Doña Alicia Gracia presentaba un programa de información agraria y doña Marta Salas, por una mera cuestión de edad biológica, prácticamente acababa de empezar en periodismo y en Intereconomía era donde había hecho sus prácticas. El Consejo de Informativos fue a Bruselas a protestar contra esa redacción paralela y el propio don Xavier Fortes apareció en La Sexta nuevamente para criticar su contratación porque dijo que estaban desplazando a los verdaderos profesionales de RTV, aquellos que habían mamado de verdad la televisión pública, para poner a las mujeres de la redacción paralela. El anterior modelo estaba ocupado por gente que había mamado los valores de la televisión pública y toda la estructura estaba ocupada por gente de la televisión pública. Ahora es gente que viene de medios privados de un sesgo marcadamente progubernamental. Ir sacando de las áreas más sensibles de los telediarios, por ejemplo, del área de Nacional y de Economía, a personas y periodistas y compañeros de reconocida trayectoria profesional, prestigio e independencia en los últimos años, arrinconándolos en áreas de menos trascendencia informativa para ser cubierto por gente que viene en su mayoría, por ejemplo, de un medio tan plural como es Intereconomía. Eso es una redacción paralela. Lo más controvertido de aquellos que levantaban la bandera contra la redacción paralela es que estaban repitiendo la misma acusación que se había lanzado contra ellos en 1985. Es decir, don Enric Sopena, cuando era director de informativos, hizo una oleada de contrataciones que fueron calificadas por el señor Fraga de la época como una red de comisarios socialistas. Y ahora él criticaba las contrataciones de otros. Es más, entre las personas que entraron en la red de contrataciones que hizo él en el año 85, estaba la señora Rodríguez Voces y el señor Alejandro Caballero, que ahora eran las cabezas visibles del Consejo de Informativos. Actualmente, en el programa de la mañana, en época de Luis Fernández, hubo más de 20 contratados fuera del banco de datos, incluido un subdirector de informativo de Radio Nacional, pero eran otros tiempos. Y añade: y a los compañeros contratados, a estos 5 y a estos 6 temporales, le damos la bienvenida y le animamos a trabajar para levantar las audiencias, de igual manera que fueron en su día bienvenidos otros. Algunos de ellos, que tampoco estaban en el banco de datos, hace años luchamos para conseguir su fijeza y hoy incluso están sentados en el Consejo de Informativos. La temporada 2016 comienza con cambios porque se retira doña Mariló Montero del Magazín de las Mañanas, doña María Casado deja los desayunos para presentar el magazine y la dirección de informativos decide que don Sergio Martín deje el 24 horas para pasar a ser el presentador y director de los desayunos de TV. Gracias, Irún. Estamos muy pendientes por todo de ese incendio en Alicante. Como nuevo director del canal 24 horas se escoge a don Álvaro Zancajo, que venía de Antena 3, y como nuevo presentador estrella del canal 24 horas se escoge a don Víctor Arribas. El mayor encargado de criticar las tertulias tanto de los desayunos como del canal 24 horas era don Xavier Fortes, que aunque seguía siendo empleado de Radio Televisión Española, sentía que su condición de portavoz del Consejo de Informativos le autorizaba a dar la opinión sobre el sesgo o la manipulación que, según él, tenían las tertulias de la cadena en la que él mismo trabajaba. Para don Xavier Fortes, la enemiga público número 1 es doña Carmen Sastre, a la que varios trabajadores acusan de haber llevado argumentarios del Partido Popular para que hicieran sus noticias. El redactor don Gabriel López, que estaba en Informativos y que era miembro del Consejo de Informativos, se negará a afirmar noticias por considerar que la señora Sastre le empujaba a orientarlas de una manera que él no compartía, y poco después será apartado del equipo de información nacional. Un episodio revelador se producirá cuando, en medio de una campaña electoral para elecciones generales, interna entre dos sectores de las cloacas, provoque que se filtren unos audios donde se escucha al ministro del PP, señor Fernández Díaz, hablando sobre cómo instrumentalizar noticias contra políticos rivales. Esos audios fueron reproducidos inmediatamente por gran parte de informativos del país, incluyendo lógicamente los de La Sexta, que lo reprodujo hasta en los programas de humor del Gran Wyoming. A mí me ha llegado una información, pero no la tengo contrastada, pero digo, que me han dicho que Javier Trías tiene una cuenta en el extranjero
con alrededor de 12 millones de euros. ¿Y si eso saliera, tú qué opinas de eso? Yo, ministro, soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe vaya a acabar con el animal. Es decir, darle los rejonazos y clavarle las picas no le mata. Yo un golpe así es un golpe mortal. Entonces me aseguraría de que estuviera bien asestado para que si es mortal sea mortal. Que no sea... Pues claro, luego ya no le voy a poder sacar nada que sea más gordo que tener 12 millones sin declarar en el extranjero, o 13, más gordo que eso solo es de cubrir un homicidio. Mira, lo nuevo a esto es que esa información, ya te digo, ya a mí... ¿Pero te ha llamado algún político? A mí no me llama un político, han llamado a algún periodista. ¿Y qué hicieron los informativos de Televisión Española? Pues veamos. El Telediario 1, el que presentaba a la señora García Muñiz y controlaba a la señora Pepa Sastre, no lo sacó. El Telediario 2, que presentaba a doña Ana Blanco, pero controlaba a doña María Eizaguirre, tampoco lo dio. La 2 Noticias, que controlaba el señor don José Luis Regalado, del sector mayoritario, sí lo dio. Y el canal 24 Horas, que en ese momento todavía controlaba el señor don Sergio Martín, no lo dio. Y no ayudó a calmar las aguas que poco después el señor Regalado fuera destituido como editor de la 2 Noticias. Ahí la señora Carmen Sastre se atrevió a más de lo que hizo el señor Urdaci, que nunca se atrevió a tocar un pelo a la 2 Noticias. En el programa eNews, que es el programa de comunicación interna de Televisión Española, un redactor, don Óscar González, del sector mayoritario, publicó entonces la nota que decía: una sencilla regla de 3, manipulación es corrupción, la dirección de informativos manipula, ergo... A nadie se le escapaba el hecho de que don Óscar González era el marido de una de las cabezas visibles del Consejo de Informativos. Un detalle curioso de esa etapa en la que los informativos de RTV tenían un sesgo indudablemente favorable hacia el gobierno es que en esa etapa se recuperó el liderazgo de audiencia. En el año 2017, doña Carmen Sastre y su hermana doña Pepa Sastre y doña María Eizaguirre consiguen que por última vez RTV vuelva a ser líder en informativos. ¿A qué se debió ese despunte de audiencia? Pues podrían ser muchos aspectos, pero el más probable es que tuviera que ver con el señor Puigdemont y el procés. Al producirse aquello que una gran parte de la sociedad española interpretó como un ataque a la unidad de España, un sector de la audiencia que podríamos identificar como sector conservador o sector patriota o sector españolista, escogió para informarse de toda la guerra contra el procés a los informativos de RTV. Detalle curioso. Al llegar el año 2018, la situación de RTV era un tanto anómala, básicamente porque en 2018 caducaba el mandato del Consejo de Administración que presidía don José Antonio Sánchez Haas. Y la composición parlamentaria del año 2018 ya no era la del año 2012. Y bien irrumpido con fuerza la llamada nueva política representada por Podemos y por Ciudadanos. Por tanto, ya no solo que si se intentara consensuar era obvio que el señor Haas se tenía que salir de allí. Es que aunque no se intentara consensuar, aunque se fuera por la vía del decreto por mayoría parlamentaria, tampoco había ya una mayoría parlamentaria que respaldara al señor Haas. Por eso, el 13 de abril del año 2018, la plana mayor del sector mayoritario, encabezada por el propio señor Fran Llorente y la propia señora doña Alicia Gómez Montano, publican el mismo día a todos el mismo tuit dirigido a la presidenta del Congreso, doña Ana Pastor Julián, del Partido Popular, pidiéndole renovar el Consejo de RTV, sabiendo que esa renovación implicaría la inmediata sustitución de todos los directivos. Como la presidenta del Congreso del Partido Popular no se dio por aludida, el sector mayoritario decidió dar un paso más en su escalada de protestas contra la dirección de RTV que no controlaban ellos y puso en marcha la campaña de los Viernes Negros. Es decir, que a partir de ese momento todos los trabajadores de RTV, tanto los que salían en pantalla como los de los pasillos, fueran los viernes vestidos de negro como forma de expresar su rechazo a la dirección de informativos de la señora doña Carmen Sastre y los que estaban con ella. Al parecer, la idea de los Viernes Negros había sido de una de las redactoras del sector mayoritario, doña Mónica Agudo, pero lo más importante es que fue apoyado por los sindicatos, por Comisiones Obreras y UGT, por el Consejo de Informativos y por las almas del sector mayoritario, principalmente el señor Fran Llorente y la señora doña Alicia Gómez Montano. En los primeros Viernes Negros, las presentadoras de informativos seguían vistiendo normal. Pero todos los corresponsales
con la señora doña Almudena Ariza a la cabeza y también don Carlos Franganillo y también don Lorenzo Milá, iban apareciendo todos de negro. Políticos de la izquierda, como don Pablo Iglesias, doña Irene Montero o doña Ada Colau, también se sumaron a la campaña de subir fotos vestidos de negro en los viernes. Quizá por falta de reflejos, don Miguel Ángel García, el que fuera el antiguo número 2 del señor Fran Llorente en Las Dos Noticias, el segundo Viernes Negro, en su primera aparición, apareció con indumentaria normal. Se lo dieron a avisar y ya en su segunda aparición ese mismo día ya sí apareció de negro. Por ahí estaba también doña Begoña Alegría, la que había sido sancionada nada más llegar a la señora Sastre. También estaban por ahí las periodistas de información meteorológica, incluyendo doña Mónica López. Y finalmente, tras 4 Viernes Negros, las propias presentadoras de los telediarios, doña Ana Blanco y doña Pilar García Muñiz, aceptaron aparecer de negro. Eso fue considerado como un triunfo para todo el equipo del señor Fran Llorente, y causó que medios de la competencia se comenzaran a hacer eco de aquella campaña de los Viernes Negros. Viernes Negro en Radio Televisión Española, los trabajadores decidieron vestir de luto para protestar contra el bloqueo del PP que impide renovar la dirección de Radio Televisión Española. Sigue sin haber acuerdo para la renovación. Presentadores y redactores aparecieron así en pantalla para mostrar su indignación tras la decisión de la presidenta del Congreso de paralizar ese trámite. El tema de la indumentaria tenía un componente de tensión porque obligaba a retratarse a los que estaban con el sector mayoritario, más progresista, y a los que no lo estaban. Sergio Martín no apareció en ningún momento con ningún atuendo negro, tampoco lo hizo la presentadora doña Olga Lambea o don Jesús Álvarez, o tampoco reporteras como doña Alejandra Ayoza, de la llamada Redacción Paralela, o el señor don Miguel Ángel Idígoras. A pesar de que, según aseguran desde ese entorno, recibían amenazas o advertencias de que se tomaría nota entre quién se había y quién no se había puesto atuendo negro aquellos viernes. Sobre por qué esta protesta, por qué los viernes vamos de negro los trabajadores de Televisión Española. Pero lo que acabó con don José Antonio Sánchez no fueron los Viernes Negros, sino una moción de censura parlamentaria del PSOE de don Pedro Sánchez, apoyado por la mayor parte de grupos parlamentarios, incluyendo el voto clave de aquella votación, que fue el del PNV. Por 180 votos a favor y 169 en contra, Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados al haber prosperado la moción de censura. El mismo día que el señor Rajoy salía de la Moncloa, el señor don José Antonio Sánchez sabía que su etapa al frente de RTV había terminado y que con él iban a caer todos los de aquel equipo de informativos. En el E-News, el programa de información interna, ese mismo día, la señora doña Marga Gallego, la esposa del señor don Óscar González, puso un mensaje diciendo que comenzaba la cuenta atrás para echarles a todos. Aunque la tensión en RTVE continuaría durante la presidencia de don Pedro Sánchez, no volvería a haber en un tiempo una guerra civil como la del periodo del señor Haas y el señor Gundín. Se nos faculta para denunciar casos de malas prácticas y denuncias informativas. Y nosotros denunciando, hoy yo aquí, denunciando la manipulación y la censura, estoy defendiendo mi puesto de trabajo, el puesto de trabajo de mis compañeros. Igual que la mala imagen de la marca España no la causan los que denuncian la corrupción, sino los chorizos y los corruptos. De la misma manera, nosotros estamos mejorando la imagen de marca de Radio Televisión Española si denunciamos la manipulación, y son los que manipulan y los que censuran los que hacen esa mala imagen.